Hola, bienvenidos a la cuarta parte del segundo módulo de Crianza para Ser. Y en esta ocasión estamos hablando de la ilusión de separación. Ya veníamos hablando de cómo el trauma y la herida eran como principios fundantes de nuestra vida, ¿no? Como verdades absolutas sobre las cuales no podíamos refutar. Y también veníamos hablando de un paradigma que envuelve todas estas creencias sobre las cuales estamos operando actualmente. Hoy vamos a hablar un poco de la idea de separación, que es parte también de este paradigma que vivimos actualmente. Y es esta idea de que, basado justamente en el materialismo que hablamos en la primera parte, es que estamos separados los unos de los otros y estamos separados de esa fuente creadora que podemos llamar Dios o que podemos llamar universo o que podemos llamar fuente, ¿no? Como que muchas personas tienen distintos nombres o digamos distintas aproximaciones, llaman distinto a esta forma, pero como a esta primera fuente que crea toda la existencia. Y la idea de la separación es que somos separados de esta fuente. Y esto se replica de muchas maneras en nuestra vida, por ejemplo en el nacimiento al ser separados del útero, de la madre, o cada vez que nosotros tenemos un evento en el que nos separamos o tenemos una idea de que hay un fin de algo, ¿no? Una separación de algo que es importante para nosotros. Puede ser el fin de una relación, puede ser el fin de un trabajo o de un ciclo de vida como la escolarización o de irnos de viaje. Pero cada vez que tenemos esta idea de que se está acabando algo y de que nos estamos separando de algo que queremos, volvemos a tener esta sensación, ¿no? De que estamos separados de aquello que nos da seguridad, de aquello que nos da gozo, de aquello que nos da confianza y certeza. A eso es a lo que llamamos la ilusión de separación, porque también es una verdad bastante fundada en nuestro paradigma, que parece indiscutible, y es que hay algo externo a nosotros que nos da algo que necesitamos. Y esto lo vamos proyectando de alguna manera en diversas cosas. Como decía, lo podemos poner en un Dios externo, como es el caso de la religión y la espiritualidad, o lo podemos poner en la figura de papá y mamá, que son estas figuras de afuera que nos cuidan y nos protegen, o lo podemos poner en la pareja, que es este otro que nos da lo que nos falta y nos acompaña y nos cuida y nos ayuda, nos complementa, o en los niños y niñas, en nuestros hijos, que llenan un espacio y nos hacen sentir vivos, o lo ponemos en el trabajo, que es aquella fuente de ingresos que nos permite sobrevivir, pero si se dan cuenta siempre es como una mirada en la que estoy yo y una fuente externa separada de mí, según esta visión materialista de la que ya hablamos, de algo que es externo, que no es parte de lo que yo soy, que tiene un límite distante con lo que yo soy, hay una frontera que nos divide y que aparentemente no tiene nada que ver conmigo, es externo a mí. Entonces, esta idea de separación nos hace sentir mucho sufrimiento porque toda nuestra vida se termina convirtiendo en una búsqueda de sentirnos completos, de que esa separación, que parece algo muy distante a veces, se haga más pequeña, de estar cerca de ese objeto o de esa persona o de ese ser o esa instancia que nos hace sentir menos separados de esa fuente de amor o esa fuente de creación, ¿no? Y es una búsqueda que no termina y cada vez que sentimos que perdemos esa fuente original, hay un sufrimiento, hay un trauma, ¿no? Y a eso es a lo que llamamos el trauma, que ya veníamos hablando de eso la sección pasada. Entonces, la ilusión de separación es la creencia sobre la cual pensamos que algo externo nos va a completar, que estamos separados de aquella fuente creadora y de aquella fuente de amor, digamos, de esa esencia de amor, que es algo externo, y que solamente podemos acceder a eso desde algo afuera
Y lo que normalmente nos pasa en nuestro paradigma es que la creencia de que vamos a obtener eso si nos portamos bien, ¿no? Como muchos de los contextos éticos y morales nos lo han enseñado, culturales, puede ser desde la religión o puede ser desde los paradigmas sociales o culturales de nuestra época, pero que nos dicen, si tú te portas bien, vas a poder acceder a volverte a unir a ese paraíso, a ese hogar, a esa fuente, a ese amor, lo que sea, cada uno le quiera llamar, o si lo haces muy bien, ¿no? Como que hay una perspectiva como de comportamiento que tiene que ver con hacerlo muy bien, con, como venía diciendo, puede ser desde un contexto moral en el sentido de la conducta buena, de lo que está bien y lo que está mal, o desde un paradigma más científico, más moderno, digamos, más de los últimos años, que no tiene tanto que ver con algo religioso o algo moral, sino con algo científico, desde el punto de vista de saber cuál es la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Como desde la investigación o desde haber podido indagar desde la indagación científica cómo es que puedo hacer las cosas correctamente. Entonces tengo la ilusión de que yo persona, yo individuo, si lo hago bien, si hago las cosas desde la metodología correcta, voy a poder acceder a esa felicidad o a esa fuente, ¿no? Y voy a poder superar por fin esa sensación de separación, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, tratar de vencer la muerte, ¿no? No queremos envejecer o no distanciarnos de los seres queridos a través de la tecnología y podernos sentir cerca cada vez más. Con la tecnología tratar de controlar a nuestros niños y tenerlos siempre visibles o cualquier otra cosa que disminuya esa posibilidad de sentirnos separados. Pero siempre de una u otra forma volvemos a, a ese momento inevitable de separación, porque la vida está llena de ciclos en donde es inevitable que los ciclos terminen, ¿no? Entonces cada vez que un ciclo termina, volvemos a repetir esta herida fundante de separación, de haber perdido algo fundamental, que se representa originalmente en el útero cuando nazco, como el trauma de nacimiento que ya hablamos, y se corta el cordón y pierdo esa posibilidad de estar en este paraíso, ¿no? Que es el nacimiento, o la muerte, ¿no? Como que pierdo la posibilidad de vivir y se acaba, ¿no? Que son como los eventos más fundamentales de esta separación de la que les estoy hablando. Pero de ahí en adelante, cualquier tipo de situación que nos hace sentir separados. Y en el tema de la crianza, pues está llena de esas situaciones. Puede ser el día que el niño entra al jardín infantil, el día que la niña se separa de su papá porque están divorciados y ese día ya no lo puede ver más. Es el día que muere su mamá y no hay manera de restaurar esa herida, o es la primera ruptura amorosa, o es cuando se peleó con el mejor amigo, o es cuando se perdió su cuento favorito, ¿no? Y todas esas pérdidas a las que llamamos duelos y que están muy, digamos, representadas por estos ciclos de inicio y fin, retraumatizan esta idea, digamos, por así decirlo. Causan esta herida de separación nuevamente, nos recuerdan que estamos separados, que hay algo externo que nos daba algo, puede ser tan simple como un objeto, por ejemplo, como la cobijita de apego o ese juguete favorito o mi novio, o por eso los divorcios también son tan difíciles muchas veces, ¿no? Que tiene que ver con he perdido eso aparte, eso externo que a mí me daba esa sensación de completud. Y eso no lo cuestionamos tampoco, ¿no? Como que estamos todo el tiempo con un lenguaje de obtener cosas afuera, ahora en una vida un poco más moderna y más consumista. Hemos puesto mucho de esto también en los objetos, ¿no? O en el trabajo, en los éxitos profesionales, pero siempre es con la búsqueda de hay algo afuera que me va a completar. Hay algo afuera que yo voy a poder tener para volverme a sentir completo. Si no es una persona, es un carro, o es un trabajo,
o es una sustancia, ¿no? El cigarrillo o el alcohol o lo que sea que está, la tecnología ahora, ¿no? Como el celular, que hay algo fuera de mí. Y esto puede ser desde lo más material, que pasa mucho en nuestra cultura imperante del capitalismo y del consumismo, pero también puede ser desde lo espiritual, que pasa mucho en el contexto religioso, ¿no? Como esta búsqueda de este Dios. Y en la crianza y en la educación pasa mucho por esas figuras de autoridad, de papá y mamá, o de aquel mentor, o aquel maestro, o aquella maestra, que siempre representan a alguien que me va a devolver esa sensación de seguridad, o que me va a devolver esa sensación de completud, ¿no? Entonces, sentirnos separados es muy doloroso, y muchos eventos de nuestra vida van a revivir esa sensación de separación y nos va a causar ese dolor, esa herida, ese sufrimiento. Este es uno de los principios también de nuestro paradigma, como que eso no está cuestionado. Está cuestionado el cómo quizá podemos acceder a eso, y ahora mucho de lo que estamos tratando de hacer es como resignificarlo en el sentido de, bueno, no son los objetos los que nos dan la felicidad, ni son las personas, pero sí hay un lenguaje de eres tú el que lo puede alcanzar desde afuera, ¿no? Es una motivación interna que tú tienes por alcanzar eso como una meta, que sigue siendo un poco de lo mismo. Entonces, parte de lo que también hemos aprendido de este mundo en el que vivimos es ese, estamos separados los unos de los otros, somos individuos que cohabitamos, pero que somos distintos unos de los otros, separados de un entorno, separados los países, separados los planetas, ¿no? Estamos todos separados, y por supuesto separados de esa fuente creadora, llamémosle como le llamamos. Puede ser conciencia, Dios, ya lo mencioné. Entonces también eso es parte de lo que el paradigma nos cuenta. Y como les decía en este módulo, el mundo no es lo que parece, pues también es una de las cosas que vamos a cuestionarnos mínimamente. ¿Estamos separados?